Radio Funglode presenta Espacio Biblioteca. Muy buenas tardes. Como cada semana estamos trayendo temas de actualidad para poder compartir con una audiencia que está interesada en lo que está ocurriendo a nivel mundial. Soy Aida Montero y esto es Espacio Biblioteca. En el día de hoy vamos a conversar con un experto para tratar el tema, darle así una mirada a la situación entre Palestina e Israel. Es un tema de interés social, es una realidad que se está viviendo el día de hoy y es una situación que debemos entender para analizar o por lo menos tener una perspectiva del impacto que puede tener esta situación en el contexto nacional. Para ello, hemos invitado a un experto, el licenciado, doctor, abogado Pedro Ledesma, quien es además politólogo y quien está con nosotros apoyándonos en el día de hoy para analizar este tema. Bienvenido, doctor. Doña Aida, muchas gracias por la invitación. Más que un experto, me considero un estudioso, un alumno diario en el día a día de lo que es los eventos internacionales geopolíticos que acontecen en el mundo y que como dominicano y curioso en las mismas artes, no debo quedarme ajeno al mismo. Totalmente. Muchas gracias. Es así, el tema del experticio, pues tenemos siempre que verlo en ese movimiento global que ocurre. Cada día hay una situación distinta y en esa mirada, pues tenemos que estar todo el tiempo estudiando. Además de eso, hemos invitado a algunos estudiantes para que nos puedan dar como una perspectiva de su, digamos que lo que le preocupa, y para ello hemos invitado también a 4 destacados jóvenes estudiantes de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamaima. Se trata de Gabriela Costa, estudiante de Derecho, de Isabela Chanel, que es estudiante también de Derecho, de Adam Guerrero, que es estudiante de Ingeniería de Sistemas, y de Jesús Núñez, que es estudiante de Economía. Por lo que usted ve, pues tenemos una perspectiva bastante poco variada, diversa de los intereses de estos jóvenes y de cómo podemos conectar cada uno de esos temas con esta situacionalidad. Vamos a darle la palabra para que usted nos cuente un poquito de qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que debemos saber sobre este conflicto Palestina e Israel. Bueno, realmente hay una situación que se vive en el Medio Oriente, como todos saben, a partir del fin de semana pasado, que ha sorprendido, especialmente por la gran cantidad de conflictos activos que hay en el mundo, aunque todos estábamos enfocados inicialmente en lo que sería el conflicto, guerra u operación militar especial, como le llaman los rusos, en Ucrania y Rusia, lo cual Ucrania ha sido como el teatro de operaciones, donde se están enfrentando Estados Unidos, la OTAN, Rusia, China, en una lucha por lo que es la hegemonía mundial a partir de lo que ha sido ya posterior de un nuevo orden que se viene hablando. Vemos este conflicto que en el fin de semana nos sorprende, donde Israel y Hamas o Hamas, mayormente, más que Palestina, se ven enfrentados, y más que enfrentados, porque el conflicto de por sí estaba, ha llevado una escalada este conflicto. La parte histórica se puede mencionar desde los tiempos, vamos a decir, en la Babilonia, Ur, donde aparece el padre de naciones, como es encontrado en la Biblia, Abraham, el cual que por una promesa divina encuentra él y su esposa ante Dios, que va a ser ya una edad bastante avanzada, que va a tener una descendencia. Algo que parece su esposa no esperar, se desespera, hace que Abraham tome a su, vamos a decir, sirvienta, Agar. De ahí nace Ismael. Posteriormente a ello nace Isaac, que es el de la promesa según los judíos. Y ahí comienza lo que es un asunto de herencia, vamos a decir, de la heredad, de lo que es un punto tan importante para judíos, para islamistas, para cristianos, lo que es Jerusalén. Ya trayéndolo un poco más a una época más contemporánea, encontramos que a finales del siglo XIX, 1878, lo que era esa zona ocupada totalmente por la Palestina, para nadie es un secreto, la famosa Tierra Prometida,
fueron ocupadas en su momento por los judíos, y en 2 ocasiones fueron atacados, su ciudad destruida, primero por los babilonios, la última, vamos a decir, por los romanos, perdón. Y esto lleva a lo que es el pueblo judío a una diáspora, como la menciona Samuel Huntington en Quiénes Somos, y inclusive destaca algo importante de esta diáspora judía, cómo ha sabido mantener todas esas costumbres, toda esa identidad nacional de esa nación judía a través no de siglos, de milenios, el cual que cuando llega ya a finales del siglo XIX comienza esa diáspora, pero especialmente sionistas, que son unos judíos más liberales, que entienden que esa nación debe crear un estado para poder realmente encontrar un lugar donde establecerse como estado. Sí hay que destacar que Herzl, que es uno de los encabezadores de este movimiento sionista, aunque estaba más cerca de estas doctrinas nacionalistas de mediados del siglo XIX, como es la doctrina alemana, cuando vemos que en 1870 se viene conformando lo que es ya el Estado alemán, unificándose per se, había judíos vamos a decir, regados, vamos a decirlo en un término más llano, en todas partes. Entonces se busca y comienzan brevemente a llegar colonias a lo que sería la parte de Palestina. Aunque cabe destacar que previo a la Primera Guerra Mundial, la presencia fuerte de lo que era todavía el antiguo enfermo o como era conocido en ese momento ya el Imperio Otomano, que vemos que una de las cosas que deja esta Primera Guerra Mundial es un cambio totalmente geopolítico de la zona, no solamente de Europa o Euroasia, porque estamos hablando que cae más de 300 años de los zares de Rusia, en Rusia, pero también vemos la desaparición del Imperio Austrohúngaro, pero asimismo también vemos la caída de una gran presencia del Imperio Otomano que controlaba desde 1453 y se fue expandiendo por gran parte de no solamente de lo que es Levante, esa parte norte de lo que es la península arábiga, sino también vemos una parte norte de lo que es la provincia del África. Y esto conlleva realmente que tras la Primera Guerra Mundial y llegando así también lo que sería inicio de la Segunda, un movimiento de avance de las colonias hacia allá, pero no podemos olvidar que con la caída de ese imperio romano vemos también lo de Saxe y Picot, donde Inglaterra y Francia se dividen parte de estos territorios, estas colonias, y que es parte de lo que muchos entienden un problema dejado por Occidente, específicamente por lo que sería la Gran Bretaña, con relación al asentamiento inicialmente y posterior creación del Estado de Israel, terminando lo que sería la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, perdón. Entender todo esto nos lleva siempre como a tratar de comprender que estamos hablando de temas geopolíticos, de problemas de territorialidad, de una diáspora que no tiene un lugar preciso donde asentarse. Pero vemos en medio de todo este conflicto, usted decía al principio, Hamas, que es un grupo terrorista, se podría decir. O fundamentalista. O exageradamente nacionalista. O exageradamente, o súper religioso. Sí. ¿Quién provee a estos grupos que se supone que están buscando un bien? Ellos tienen armas, ellos tienen dinero. ¿Cómo logran conseguir todo eso? ¿Quién los apoya? ¿Cómo se mueven estos grupos así tan radicales para que podamos presenciar hechos tan terribles? Hay que destacar, antes que nada, Hamas. Entender Hamas. Sí, fue creado en el año de 1987. Es un grupo fundamentalista que no solamente quiere la liberación de Palestina, es decir, desconoce la creación del Estado de Israel, que a partir de 1948 en Naciones Unidas se crea, y que posteriormente, creo que con la resolución 242 de 1967, se establece tanto la creación del Estado de Palestina como el Estado de Israel, algo que mutuamente se desconocieron. Ahora, ¿qué sucede? La Organización de Liberación Palestina, que es menos fundamentalista que Hamas,
que era liderada por Yasser Arafat, solamente buscaba realmente el reconocimiento del Estado de Palestina, aunque también no buscaba la eliminación y desintegración del Estado de Israel, como lo ve Hamás, que es parte también de los hermanos musulmanes y ese grupo así fundamentalista, que trae también todo desde el Yom Kippur, la guerra de los 6 días, que fue un evento histórico. El acuerdo de Oslo. Claro, y el acuerdo de Oslo que lleva, por ejemplo, a buscar el entendimiento entre ambos estados. Pero algo interesante es la forma de que ellos recaudan fondos. Siempre mayormente son inversionistas dígase, enemigos del mismo Estado de Israel, ya sea de Arabia Saudita, sea de Irán, sea de más. Algunos pueden ser de los que producen petróleo, algún otro bien, y hacen ciertas colaboraciones. Por eso que mucho también se ha tratado de regularizar lo que ha sido el asunto de las monedas estas electrónicas, de los Bitcoin, porque también ha sido una fuente más fácil también de contribuir a lo que esto mismo. No estoy diciendo que el Bitcoin sea algo malo, sino que son algunos elementos que se utilizan también para fines de cualquier acción. Cabe destacar que es un asunto también de intereses lo que se está dando acá. Esta lucha tiene que ver con intereses no solamente dentro de lo que es la región. Sí. Estamos hablando que a partir del año 2020, cuando apareció la pandemia de COVID-19, nos llevó realmente a una aceleración de muchos eventos que venían ya incubándose, como fue el mismo cosa de la pandemia, pero no solamente eso, sino vemos los conflictos que se están dando en Ucrania y Rusia, pero también estos conflictos que han estado activos del mismo, donde hay una lucha, vamos a decir, por el control y una hegemonía, que cuando revisamos el discurso de Vladimir Putin en el año 2007 en Múnich, que tiene que ver con la Conferencia de Seguridad Nacional, vemos que ya él viene mencionando todo acerca de lo que sería un mundo multipolar, un mundo donde realmente no sea la hegemonía concentrada en manos de Estados Unidos y que no sea el policía bueno y el policía malo que realmente determine. Y yo considero que cuando revisamos a Zbigniew Brzezinski en el tablero mundial, que hay que mencionar, Brzezinski inicialmente era un rusófobo por excepción, y ya vemos un cambio como de mentalidad ya en los últimos años de su vida. Y en ese libro que se publica en el año de 1997, vemos cómo él habla de los Balcanes europeos, Balcanes de euroasiáticos, que es mayormente esta zona del Cáucaso, y cómo él hace referencia dentro de este círculo y un círculo más delimitado de las zonas de tensiones. Y especialmente es lo que vemos en el día de hoy, porque cuando revisamos desde Ucrania hacia Turquía, hacia la zona del Líbano, la zona de Siria, a lo que pasó ahora recientemente en Israel, lo que vemos aquí en Libia, también llegando, vamos a mencionar Níger y demás, vemos que es un problema de tensión regional que existe. Y esto ha conllevado realmente a que pudiéramos estar más cerca de un escalamiento de problemas globales tendente a problemas bélicos, porque si bien es cierto, ha habido ciertos roces y ciertas provocaciones de parte y parte en Ucrania y Rusia, lo que acaba de suceder en este fin de semana nos deja atónitos a todos, porque no solamente es cómo se burló un sistema de inteligencia tan profundo como es el del Mossad, y se recibió este ataque, hablando también que tiene un escudo que le llaman el escudo de hierro, que es para contrarrestar ciertos misiles. Pero no solamente eso, ni el MI6, ni la CIA, ni otros organismos de inteligencia internacional dieron supuestamente con este presunto ataque que se dio, pero no solamente ellos, sino observar que Egipto, la inteligencia egipcia, supuestamente le hace saber al primer ministro Netanyahu del posible ataque que habría, y entonces se dice que lo desconoció del mismo, algo que nos lleva realmente a repensar cuando se crea el Homeland Security de Estados Unidos, cuando entre CIA y FBI no pudieron concatenar y realmente enlazar y prever lo que fue el ataque del 11 de septiembre de 2001. A propósito de todo esto, uno a veces se pregunta, digo, eso está muy lejos de aquí, no tenemos nada que ver, pero tal cual usted dice, hay un entorno bélico global, hay una realidad, están en conflicto Rusia y Ucrania. Ahora estamos viendo esto que desde lo de las Torres Gemelas no habíamos visto, por lo menos no así tan público, tan abierto, siempre eran roces, como usted decía. Creo que Adán Guerrero tenía una pregunta a propósito justamente de ese tema de la vulnerabilidad y de la vulneración de todos esos sistemas
de seguridad. Vamos a darle la palabra a Adam, que está con nosotros, uno de nuestros estudiantes. Sí, buenas Adam, tardes. buenas tardes. Buenas tardes, Adam. Espero que se muy bien. También es un placer estar compartiendo este momento con ustedes. El placer es mutuo, gracias, hermano. Mi pregunta es, siendo Israel uno de los países con los sistemas de inteligencia más avanzados del mundo, ¿cómo no pudo evitar este ataque? O por lo menos reaccionar a tiempo, ya que este le tomó de sorpresa. De Ciencias Políticas de Argentina dice que la esencia de la política es la conspiración. Consideramos de manera personal, al igual que tú, nos quedamos sorprendidos porque estamos hablando que Israel no es cualquier país. Israel depende realmente de la defensa constante, y su gasto de defensa es realmente considerable, porque de la experiencia de la Guerra de los 6 días, donde fue prácticamente amenazado no su seguridad, sino también su integridad como Estado, que estuvo al desaparecer, nos llama poderosamente la atención, como mencionábamos más tarde, que tanto el Mossad, que es la inteligencia de Israel, la CIA, el MI6, entre otros, no pudieran determinar realmente lo que vendría en ese ataque, aunque se menciona que por vía de la inteligencia egipcia sí se había hecho mención al primer ministro Netanyahu. Y cuando te menciono de la esencia de la política con la conspiración, muchos entienden que ha sido también como, no que una dejadez, sino como parte de dejar pasar y una manera de buscar unificar a la nación israelí, que es realmente, como dice el libro de Huntington, ¿quiénes somos? En el caso de Estados Unidos, busca, en el mismo dice él, que busca la manera de unificar esa nación, y lo mejor es buscar un enemigo en común. Y es lo que muchos expertos, analistas como Alfredo Jalife, Pepe Escobar, entre otros, hacen mención de esto, ya que a principios de la pandemia del 2020 veíamos que iba a haber un proceso contra el actual ministro Netanyahu, el cual con la pandemia no se dio. En los últimos 4 años ha habido como un proceso político de cierta inestabilidad dentro de Israel, inclusive para elegir los primeros ministros. Y esto posiblemente, dentro de esta teoría que pudiera ser un poquito conspiranoica, pudiera verse que haya sido, porque es que es increíble ver que haya sucedido algo así. Estamos hablando de un país que ha construido un muro que tiene hasta casi 20 metros hacia abajo. Increíble, sí. Y hacia arriba ni se diga, y los principales startups. Es bastante avanzado en tecnología, y realmente sorprende esta parte. No quiero con esto decir que la parte, como decía Grullo, de la conspiranoia sea así, pero realmente sorprende de que haya sucedido, lo cual nos llevaría realmente a una escalada considerable, y lo que permitiría realmente es esa escalada, que haya cierta inestabilidad, pero también que afecte de manera global a los distintos países. ¿Por qué? Porque si bien es cierto hay una crisis de la globalización, que Joseph Stiglitz lo ha mencionado Alfredo Jalife, no menos cierto es que todavía sigue habiendo una interdependencia entre países. La misma pandemia del COVID nos lo dejó visto. Y por ejemplo, un caso, nosotros exportamos una gran cantidad considerable de piñas hacia Israel, y esto pudiera afectar el mismo, sin contar de que también pudiera traer lo que sería un alza en el costo del barril de manera internacional del petróleo, porque estamos hablando de la península arábiga, si tomamos en cuenta que se pudiera dar este problema regional, donde Israel, junto con Occidente, se enfrente a otro grupo que va a ser, por ejemplo, causa común con Hamas, en una búsqueda realmente de lo que sería eliminar el Estado de Israel. Muy bien, muchísimas gracias por esa respuesta. A propósito de estos temas económicos, del impacto económico que va a tener justamente esta guerra en los países nuestros, yo quisiera darle la palabra a Jesús Núñez, a ver si su pregunta, a ver qué nos dice Jesús, que es estudiante de economía y que de seguro que va por ahí el tema de Jesús. Jesús, bienvenido, buenas tardes. Gracias, Jesús. Gracias. Mi pregunta va dirigida principalmente al ámbito
macroeconómico de la situación, cómo esto puede afectar a los países que están del otro lado del charco y qué puede... También nos escuchó, repíteme por favor. Sí, disculpe. Va dirigida más al ámbito macroeconómico. Cómo esto puede afectar desde Israel al otro lado del charco a los países, ya sea Dominicana o ya sea más países del Caribe o Latinoamericano. Gracias. Como te mencionaba, realmente nosotros exportamos piñas para allá, por un ejemplo de algún producto. Importamos de allá plástico, según escuchaba en una emisora amiga, donde mencionaba un analista con relación a una gran cantidad de importación en ese aspecto. Pero cabe destacar que también Israel es una de las principales startups del mundo, y estamos hablando de estos servicios que brindan a nivel de la tecnología y demás para esos fines. La economía, como siempre, por la interdependencia existente que hay en el mundo, se ve afectada. Por eso es que vimos la famosa reunión TECMEX, donde estamos hablando de Canadá, estamos hablando de Estados Unidos, donde estamos hablando de México, donde de una manera estratégica los presidentes y el primer ministro, es decir, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, hicieron un reforzamiento de ese acuerdo que hay entre estos tres países. ¿Buscando qué? Buscando cercanía, porque ya más que la outshore, están buscándose lo que serían las nearshore en esa lucha regional, ya que la misma pandemia del COVID nos enseñó que, por ejemplo, las importaciones de para llegar acá causaron un problema, más por el asunto también de la enfermedad del COVID, pero también el asunto de los contenedores, el problema también que se dio en el canal de Suez con este barco que se atascó, pero también esta guerra geoeconómica con China, en la cual Estados Unidos está buscando también romper con que toda la dependencia hacia China, especialmente de la creación de los chips y microchips, por una posible eventualidad futura a Taiwán, que se ha dado también esta cercanía de esta creación de mano de obra más asequible, pues no vamos a decirle mano de obra barata despectivamente, sino mano de obra más asequible dentro de un Silicon Valley que está teniendo México hoy en día, algo totalmente impresionante, y que podría ayudar realmente a suplir y a intercambiar comercio entre estos tres países que coincidencialmente y estratégicamente hacen fronteras terrestres. ¿Qué pasa con Israel? Estamos hablando más que Israel, estamos hablando que es un portaavión de tierra que tiene Estados Unidos u Occidente dentro de la península arábica. La influencia que ha tenido China en los últimos años dentro de esta península, porque estamos hablando que tras el inicio de lo que fue el conflicto ucraniano-Rusia, vemos que en septiembre del año pasado se dio en Samarcanda, Uzbekistán, una reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái, donde inclusive Irán, que es uno de los actores que está detrás, vamos a decir, de la cortina en este problema entre Hamas e Israel, participa en Uzbekistán y se ve la presencia de ellos, pero también vemos cómo pasa ahora recientemente en agosto con los BRICS, que es ahora mismo el bloque geoeconómico más poderoso en comparación cuando comparamos con el G7. Porque aquí estamos hablando de, por ejemplo, en esos BRICS donde está India, y que India, que fue en aquellos tiempos colonia del Reino Unido, vemos cómo tiene un Producto Interno Bruto hasta por encima del mismo Reino Unido. Y vemos la capacidad económica de estos bloques. Y es esto lo que ha llevado realmente a este aspecto de este movimiento telúrgico, porque es que estamos viendo dos facciones. Con esto no estoy diciendo, no quiero tomar posiciones maniqueístas, claro, diciendo que este es malo, que esto es bueno. Hay que recordar que la geopolítica lamentablemente lo que conlleva es la lucha del poder, los intereses, la supervivencia. Cada quien está haciendo lo que entiende correcto para sus intereses, sí, aunque lamentablemente en la guerra, como dicen un famoso refrán africano, que cuando dos elefantes pelean, los pequeños se mantienen al lado, y es algo que realmente vemos que no va a quedar muy bien la economía mundial, que estaba un poquito comenzando a tener un poquito, vamos a decir, de respiro,
como pasó con el COVID, lamentablemente entró el conflicto ucraniano y ahora vemos que llega esta escalada, porque no estamos hablando que este conflicto comenzó ahora, no estamos hablando que es un conflicto que ha estado ahí, que ha perdurado y que ha tenido realmente una constante, vamos a decir, activación, y el mismo ha llevado a una escalada que pudiera llevarnos a realmente a un accionar que no sabemos, porque aunque la diplomacia china está tratando de buscar una solución, que algunos critican al presidente Xi Jinping porque no ha criticado el accionar de Hamas, y que quizás yo pudiera aquí en este escenario criticarlo, pero cuando usted se está ofreciendo ser un ente mediador, usted Claro, no pudiera tomar conciliador. posición Totalmente. alguna, porque que es automáticamente ya cualquier decisión, por más sabia que sea, se pudiera ver cuestionada por una de las partes. De hecho, doctor Ledesma, una de las razones por la que nosotros hemos traído este tema a colación es tratando de enterarnos de algo, porque vemos la complejidad del asunto. Usted ha hecho una exposición muy interesante, pero sobre todo muy histórica, muy ilustrativa. Hace falta como profundizar en estos temas para uno tratar de entender las raíces de la problemática, pero evidentemente estamos en medio de crisis global. Aquí estamos viendo el cierre de la frontera, estamos viendo todo este tema de la lucha de identidades que tenemos a nivel social, estamos viendo esta situación en Ucrania y Rusia, estamos viendo esto también en Palestina e Israel, y quizás, y siempre estamos desde el ámbito académico tratando de traer un poco de situacionalidad a los temas de conversación, para que por lo menos estos programas nos sirvan de un poco de referente, de luz, porque evidentemente no todos sabemos qué leer, no todos sabemos por dónde enterarnos. Hay muchos programas que evidentemente y muchos medios que tienen intención, y en esa intención nosotros como docentes, nosotros como agentes culturales, lo que estamos tratando es de llevar información y que cada uno pueda ser capaz de analizar los datos y poder emitir o tener una conciencia real de lo que está pasando. Son temas geopolíticos, son temas de poder, de intereses, de situación, y por consiguiente lo que estamos haciendo en este programa es dando un poco de luz. Tengo también a Isabela Chanel, que está con nosotros. Ella es estudiante de Derecho. Estos son todos jóvenes de nuevo ingreso. Muy bien. Y tienen unas perspectivas de información básica, y quería integrarlos para que pueda ser como la voz de los jóvenes la que pueda ir guiando el encuentro. Isabela, preparaste una pregunta para nuestro invitado. Adelante. Hola, buenas tardes. Sí, un placer estar aquí con usted y con usted, profesora. Muchas gracias, Isabela. Mi pregunta, esto es un tema bastante complejo y muy interesante. Mi pregunta sería, ¿por qué a pesar de un intento de reconciliación con los acuerdos de Oslo en el 93, si no me equivoco, por qué sigue todavía creciendo ese conflicto? O sea, ¿por qué es tan difícil encontrar la paz entre esos estados a pesar de un conflicto que lleva tanto tiempo desarrollándose? Bueno, como mencionaba anteriormente, lamentablemente, intereses. Por ejemplo, la Organización de Liberación Palestina, como había mencionado, conlleva a buscar realmente esa paz, ese acuerdo, ese reconocimiento de ambos estados. Pero vemos, ya inclusive con la muerte de Yasser Arafat, a través del tiempo, este grupo, que no es, vamos a decir, fundamentalista, radical y demás, ha ido perdiendo como el control político dentro del grupo, dentro de Palestina, y esto ha permitido que Hamas o Hamas políticamente haya tenido también cierta fuerza, y entonces dentro de los intereses que ellos ven es sencillamente es la eliminación del Estado de Israel, o por lo menos la salida del Estado de Israel. Claro que quizás bajo el pretexto del derecho del primer ocupante se pudiera estar buscando el mismo, aunque esto no ha parecido así, sino se ha mantenido siempre lo que es la ley del más fuerte, el que más se establece. Hay que recordar que cuando tenía posesión Inglaterra de lo que era parte de esta provincia tras los acuerdos de Sykes y Picot que mencionamos anteriormente,
los judíos que iban realmente como colonos inicialmente eran deportados nuevamente. Ay, Inclusive sí, había ay, un sí. oblast, había un Ay, sí, oblast yo en lo vi. Rusia, judío, y Terrible. terrible. Entonces, ¿qué pasa? Ya un año anterior de ser proclamado por Naciones Unidas tras la terminación de la Segunda Guerra Mundial, vemos que sale Inglaterra, se permite realmente la entrada de esos pequeños colonos, grupos de colonos, pero también hay que entender que de aquí ha habido también sectores poderosos, oligárquicos, que aunque son quizás lores, vamos a decir así, de Inglaterra, pero realmente son de ascendencia kazajos, judíos, porque la familia Rothschild es una familia realmente de origen judío. E inclusive se habla que ellos han tenido cierta papel protagónico en lo que fue la creación del sionismo, pero también el asentar allá en ese lugar, porque es que hay un problema, además de geopolítico, que inclusive el 2016, me parece, 2016-2017, cuando el presidente Donald Trump reconoce como Jerusalén, como la ciudad de Israel para poner realmente la embajada allá, eso trajo realmente un hervedero, como decimos los dominicanos allá, porque es que el problema es también Jerusalén, que es importante para los cristianos, es importante estamos hablando que donde está el Domo de la Roca, donde se dice que Mahoma hizo la Isra, lo que fue la elevación hacia el cielo, está a pocos metros de lo que es el lugar más sagrado del judaísmo, que es el Muro de las Lamentaciones, que es lo que queda de ese templo que fue un símbolo importante para el judaísmo. Es decir, aquí hay muchos intereses que son religiosos, políticos, geopolíticos, económicos, de parte y parte del mundo musulmán, del mundo occidental, que apoya realmente a Israel. Es decir, es algo complejo. Y para poder lograr realmente un entendimiento, lamentablemente en diplomacia, cada quien tiene que ceder algo. Y parece ser que en este momento nadie quiere ceder nada. Vamos a hacer una parada de 30 segundos para que nuestro invitado pueda tomar una agüita o algo, gracias. ¿verdad? Y volvemos de inmediato. No se vayan, jóvenes. Un minutito. Ya volvemos con Espacio Biblioteca. Esto es Espacio Biblioteca. Seguimos en Espacio Biblioteca. Estamos conversando con el doctor Pedro Ledesma a propósito de dando así una mirada al conflicto Israel y Palestina. Justo aquí tengo un libro, Israel y Palestina, pasado, presente y futuro. Me imagino que ya este libro se habrá quedado en el pasado porque el futuro no lo tenemos muy claro, pero sí queremos saber qué leer, doctor. ¿Cuál libro sería esa obra que pudiera darnos como una panorámica un poquito más profunda para uno poder abordar estos temas, para uno tener un contexto un poquito más amplio? ¿Cuál libro usted así nos sugiere para identificarlo? Bueno, inicialmente, doña Aida, me gusta que cada quien tenga libertad de leer de todo. ¿Por qué? Porque lo importante es hacer tesis, antitesis, para poder lograr lo que sería una síntesis. Algo que mencionaba yo detenidamente anteriormente, mejor dicho, el gran tablero mundial de Zbigniew Brzezinski. Ahí podemos observar lo que está pasando no solamente actualmente, lo que pasó en el fin de semana, sino estamos viendo ahí realmente lo que está sucediendo en Ucrania también. Hay que recordar que hay una teoría, hay varias teorías y geopolíticas importantes. Hay una teoría del Sea Power, que es el poder marítimo, que ha sido sacado realmente de vamos a decir, de la talasocracia, que es el poder del mar. En este caso, que inicialmente comenzó con los griegos, después lo vimos con los ingleses, ya siglo XVII, XVIII, pero cabe destacar que en el siglo XIX, con Alfred Tyler Mahen, realmente inclusive tiene un libro escrito del mismo, vemos la importancia de esta teoría. Pero en el caso de John Halford Mackinder, el poder terrestre, que de ahí sale lo que es la teoría anglosajona, y que muchos dicen cómo va a ser, si estamos hablando que Inglaterra era todo poder del mar y ahora de repente una teoría terrestre.
Estamos hablando que este geógrafo a principios del siglo XX, en 1904, sale con esta teoría que es adoptada más adelante por Stalin, el ruso, porque ve la teoría del Heartland, y el Heartland quedaba dentro de esa zona de Rusia, Mongolia, una parte de China, y que quien dominaba esto, dominaba lo que era la isla mundial, y la isla mundial va desde Portugal hasta Vladivostok, desde el Ártico, hasta gran parte ahí de la zona del Mediterráneo y demás, y quien dominaba esta zona podía dominar las islas periféricas y así sucesivamente el mundo. Algo que creyó realmente Hitler, cuando realmente rompe el pacto Molotov, el cual habían firmado primero entre la Unión Soviética y Alemania, de no agresión, y que se iban a repartir Polonia, pero que él mismo conlleva al día para 1997 a Zbigniew Brzezinski escribir del mismo, y vemos que es una gran parte, y es esta experiencia lo que ha permitido entender lo que ha sido en el aspecto Rusia y Ucrania. Pero también hay de Dugin, que es uno de los pensadores rusos por excelencia. Inclusive hay muchos que dicen que tienen cierta influencia sobre el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, que es un gran analista, un gran estratega, un geopolitólogo. Bueno, que su hija murió en un atentado, que se dice que el atentado era puesto por fuerzas ucranianas contra él, y lamentablemente falleció la hija de él. Es uno de los pensadores, pero también podemos tener analistas como Alfredo Jalife, el mismo maestro Iván Gatón, de manera nacional. Tenemos también a Pedro Baños, español. Tenemos claro, Pedro Baños. Sí, Pepe Escobar, que es brasileño. Hugo Alburquerque, también brasileño. Tenemos un conjunto de pensadores de los cuales yo siempre recomiendo a todo el mundo: escuche y ponga en duda también. Claro. Y critique, porque no podemos asumir todo sencillamente, bueno, Ledesma me dijo esto, esta es la verdad. No. Esto pudiera ser la verdad de una concepción que yo pude entender. Claro, y no significa que tenga la verdad absoluta, porque estamos hablando que estamos haciendo ciencia. Sí. Y la ciencia, a diferencia del dogma, no es exacta 100%. No, totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Vamos a darle participación a nuestro último miembro del panel. Estamos frente a Gabriel Acosta. Gabriel, gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué pregunta le tienes al doctor Ledesma? Buenas. Primero quisiera agradecer la invitación, profesora Aida, y también al honorable profesor Ledesma por su tiempo. Tengo dos preguntas. Quisiera primero realizar una interesante. Hay muchos testimonios transmitidos desde la Embajada de Israel que describen las desgarradoras experiencias de los ciudadanos israelíes. ¿De qué manera puede la comunidad internacional actuar para poder aliviar la situación de los ciudadanos? Hay que recordar que mediante todo conflicto, decía Giuseppe, el italiano del cual el Duce realmente asume la parte del fascismo, que la primera víctima en cualquier conflicto o guerra es la verdad. Lamentablemente. Con esto no estoy diciendo ni desconociendo realmente los hechos que han sucedido. Todo lo que sabemos hasta ahora ha sido por información que se ha dado allá de los secuestros, inclusive algo que no voy a negar que también me conmocionó cuando escuché la decapitación de los niños, que quizás no pudiéramos ponerlo en duda por la forma que se maneja culturalmente el asunto del Islam, específicamente los más radicales, pero tampoco podemos llevarnos a creer 100%. ¿Qué ha pasado con la comunidad internacional? La comunidad internacional, inclusive hasta Naciones Unidas, ha tenido ciertos problemas de credibilidad hoy en día. Pero no hoy en día por Guterres, no. Es sino un conjunto de acciones que se han venido a dar. Por ejemplo, vamos a verlo de esta manera. Pasa el 11 de septiembre. No se consiguió realmente el Consejo de Seguridad de la ONU un permiso para hacer presencia por parte de Estados Unidos en el ataque en 2003 en Irak. Y aún así se atacó. Pero también hay un ejemplo anterior a ello, en 1999, a finales de la década de los 90, vamos a decir así, cuando en la zona de Kosovo se bombardeó la OTAN. Inclusive estamos hablando que hubo un misil que mató una gran cantidad de chinos dentro de la embajada. Lo que pasa es que China no es la China de hoy. Sí. En ese momento China, vamos a decir, era un dragoncito
que venía en bajo perfil, que ha ido trabajando, a diferencia que ya ha empezado a sacar unos molleros que realmente nadie lo esperaba. Claro, claro, pero estamos hablando de una China que vive con el pensamiento de las dos humillaciones del siglo, de la humillación, del opio y demás. Es un asunto realmente bastante precario, lo poco que hemos podido observar por los medios de comunicación que están transmitiendo, y que hay nacionales de distintos países, hay chilenos que murieron supuestamente dentro de estos ataques, de esta operación que ha hecho Hamas entrando a territorio de Gaza y demás. Pero no solamente chilenos, hay franceses, alemanes. Sí, yo vi una madre alemana por Dios, pidiendo por su hija, inclusive una fiesta que había un festival de música. Un festival de música electrónica. Es realmente algo precario. Y que cuando te digo que ha pedido problemas en la comunidad internacional, es como ha tenido que Israel salir actores como Xi Jinping buscando jugar papel de diplomacia, cuando supuestamente todos a una decidimos que íbamos a crear una organización como Naciones Unidas, que lo primero fue la Sociedad de Naciones finalizando la Primera Guerra, pero cuando realmente se cae la misma, entramos en lo que fue la Segunda Guerra Mundial, se crea Naciones Unidas como una manera de buscar realmente mantener la paz, que con luces y sombras hay que aclarar que más de 70 años ha habido paz, independientemente de ciertos conflictos, pero la influencia de los hegemones o del hegemón principal ha sido un poquito cuesta arriba para la credibilidad y el manejo de ciertas situaciones que al parecer han respondido o se entienden que han respondido a beneficiar intereses del hegemón principal en este caso, que es lo que realmente cuestiona un poquito para hacer como parte de la intervención como comunidad internacional mediadora en este conflicto, pero no solamente mediadora, sino lograr sentar a los actores en la mesa. No sé si está contestada su pregunta ahí. ¿Tenías otra pregunta, Gabriel? Sí. Así es, y también agradezco al doctor por habernos ayudado, por haber respondido esa pregunta. Ahora me muevo a la siguiente pregunta. Recientemente el ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, hizo alusión a la posible alza de precios del combustible aquí en República Dominicana a causa de la guerra en Israel. ¿De qué manera puede ser esto? Tomando en cuenta que nosotros adquirimos la mayoría de nuestro petróleo de Estados Unidos. Efectivamente, realmente como se valora lo que es el petróleo en República Dominicana tiene que ver realmente con Estados Unidos. Pero hay que recordar también que la interdependencia que existe en el mundo, lamentablemente, yo mismo me he hecho esa misma pregunta. Digo yo, pero acá, si es de Texas y esto está por allá. Pero realmente hay una interdependencia que lamentablemente los mercados, o realmente vamos a decir quizás los especuladores también, porque todo es abierto a todo lo mismo. Aprovechar que lo mismo, bueno, pero va acá, si el petróleo realmente se saca de aquí, ya sea por la producción que tiene naturalmente Estados Unidos, o también el gas, que también el gas automáticamente se dispararía, porque estamos hablando que los precios, cuando revisamos en Henry Hub, que es una página que uno revisa los precios internacionales, te dice, pero ven acá, si el gas que yo estoy consumiendo es de aquí de Estados Unidos, ¿por qué tiene que dispararse si automáticamente este conflicto es por allá, por Ucrania y Rusia? Pero es también un asunto también de los mercados, cómo los mercados manejan realmente ante la sensibilidad y ante cualquier situación que estos conflictos van desatando. Pero cabe destacar que no solamente puede verse afectado el precio del petróleo, puede afectarse otras cosas más que pudiera, por ejemplo, derivados y ciertas triangulaciones que se hagan en mercancía, porque quizás nosotros no adquirimos nada directamente, un producto X no lo adquirimos directamente de Israel, pero quizás ese producto lo adquirimos desde Argentina, pero Argentina necesita ciertas materias primas para producir ese producto que viene de Israel, y eso pudiera afectar esa interdependencia y ese juego de los mercados, y también de ciertos algunos jugadores dentro de estas cosas que quizás podrán hacer cierto nivel de especulación del mismo para realmente en este caos realmente generar ganancias sin importar quiénes salgan afectados a la hora mismo de los países que puedan verse afectados con la misma. Al margen de la situacionalidad que estemos viendo, hay una realidad, hay un impacto que se va a sentir fuertemente, pienso yo, así intuitivamente, que esa guerra va a traer un impacto, y ya lo estamos viendo en el petróleo, en el gas, me imagino que en algunos productos de primera necesidad, que también son parte de todo este contexto global, porque al final, como usted dice, somos todos interdependientes.
Tengo una última pregunta que la vamos a recibir para ir ya cerrando el programa y de verdad, doctor, muy agradecida. Gracias. Hola, bienvenido. Muchas ¿Verdad? gracias. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Ruth, soy estudiante de letras de la misma universidad. Y mi pregunta creo que es una pregunta muy general, porque creo que todo el mundo la tiene. Y quizá, ¿verdad? No la pregunto y lo voy a hacer por ellos. ¿Existe, con base en lo que usted explicó al inicio de cómo inició el conflicto desde hace tanto tiempo, existe posibilidad de que haya paz? O sea, de que ese conflicto acabe. ¿Existe alguna posibilidad en algún futuro? Bueno, una pregunta como un poquito. Pregunta. Si hace una perspectiva ahí sería un poquito arriesgado y atrevido. Cabe destacar que en el año de 1957 el presidente Eisenhower dijo que uno de los grandes retos que tendría que asumir las democracias liberales era la industria armamentística militar. Realmente esto se ha convertido en una especie de intereses y por eso usted ve tantos conflictos y esto ha permitido realmente el crecimiento de todas las compañías que intervienen dentro de este aspecto. Lamentablemente el conflicto que se está dando en Medio Oriente, en esta zona de Levante, vemos que Israel, Hamas, pero no solamente Hamas, por parte de ese grupo en Palestina, estamos hablando de Siria, estamos hablando de Irán, estamos hablando del Líbano, estamos hablando de un grupo de países que realmente se la tienen, vamos a decirlo así popularmente, a Israel. Y esto conlleva a que se pudiera mantener la escalada o llevar la escalada a otro nivel. Cabe destacar que si bien es cierto, hemos mencionado que la interdependencia del mundo afecta a la economía, afecta el comercio y demás, hay un factor importante que también no quería dejar que pasara de alto. Y es que si bien es cierto que con los ataques del 11 de septiembre la seguridad del mundo cambió, no menos cierto es que esta es la excusa o va a ser la excepción. Porque estamos viendo que en los países donde se hace frontera y hay ciertos niveles de tensión, esto tiene que llamarnos a reflexión a todos. Esto tiene que llamarnos a pensar de que tenemos posibilidades también de ser atacados. Quizás con esta creatividad que ha sucedido y tan repentino, porque cree que ideas. Uy, Claro. ¿cómo tú has conseguido todo este armamento? Donde se rumora que hubo una triangulación desde Ucrania, otros mencionan que ha sido a través de Irán que lo han conseguido, otros mencionan que ha sido a través de Rusia como una manera de desarticular a Estados Unidos, pero lo que ven que el dólar se ha fortalecido recientemente, más con las medidas que también hizo Estados Unidos, con esto también que sucede, piensa que es una manera también de Estados Unidos de detener el avance de China y Rusia en la península. Es algo que es una guerra de intereses geopolíticos enorme que no permitirían por lo menos ver en lo próximo una solución pacífica a este conflicto que mejor se ha llevado una escalada y que no sabemos cómo se va a lograr detener, porque basándonos en las informaciones de los medios de comunicación y la opinión pública, secuestros, decapitaciones, menores, un sinnúmero, fueron actos atroces hacia la población civil. Entonces, ¿cómo nos sentamos en una mesa para buscar una solución? Eso sería la gran pregunta. Y ese es el gran reto que tiene la comunidad internacional, el gran reto que está asumiendo la diplomacia china, que ha demostrado en los últimos años tener una cierta imposición dentro de las negociaciones, porque al ver a Arabia Saudita, a Irán, estamos hablando de chiitas y de sunitas, sentarse en la mesa y hacer negociaciones. Es algo importante y habría que ver hasta dónde el poderío de la diplomacia china podía intervenir aquí y hasta dónde también Naciones Unidas, que independientemente con luces y sombras, debe jugar su papel para que logremos lograr cierto nivel de estabilidad o por lo menos llegar ante a esta escalada como estaba el Medio Oriente. Wow, yo tengo que agradecer sinceramente al embajador Gatón que nos dio la oportunidad de estar en contacto con el doctor Ledesma para abordar estos temas. Pienso que tal cual él nos comenta al final, de lo que se trata es de pedir quizás sabiduría, pedir entendimiento y pedir la mano de Dios, porque en medio de todo esto hay una realidad, hay un idealismo, hay una creencia, hay una fe, y buscar en medio de esa luz pues alguna vía que nos lleve, que les permita
conciliar, entender y tratar de bajar ese nivel de bélico, porque al final hay, como usted dice, una población civil que no importa si es Palestina o de Israel, está perdiendo la batalla. Y no solamente es la población, es la sociedad. Destrucciones que no hay manera de recuperar, que no hay forma de resurgir, desarrollo que se vuelve involución, avance que se vuelve retroceso. Entonces, pedir a esa comunidad internacional, pedir a ese organismo de las Naciones Unidas que pueda hacer su trabajo y pedir a Dios, sobre todo, que pueda dar un poco de luz. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias a nuestro invitado, el doctor Pedro Ledesma, a nuestros jóvenes participantes de manera muy especial, a Gabriel, a Adam, a Isabela y a Yesud. Gracias por su participación y gracias por su preocupación de estos temas globales que definitivamente nos impactan de manera directa o indirecta. A Ruth, que también participó, y a todo el equipo de Radio Funglode que permite que podamos hacer este trabajo y que improvisa siempre que haga falta para que este trabajo pueda llegar y pueda llegar con el entusiasmo y con el deseo de todo un equipo de trabajo desde la Biblioteca Juan Bosch de la Fundación Global Democracia y Desarrollo a través de este espacio biblioteca que se transmite los jueves a la 1 de la tarde a través de Radio Funglode, la radio de la proximidad. Buen resto del día. Radio Funglode presentó Espacio Biblioteca.